Primero que nada, darle la bienvenida a todas las personas que se nos han integrado a esta reunión. A los de Medio Ambiente les damos la bienvenida a esta reunión que tiene la idea y tiene la función, digamos, de dar a conocer en qué consiste esta ley para la ley para la naturaleza y lo que ella repercute en la generación de una cultura ambiental, que es la Ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas. La idea que en el transcurso de la reunión se van a poder ustedes hacer preguntas, vamos a escuchar la exposición que ya ven en su pantalla, Danip Samoya, profesional del área, que nos va a exponer un poco los contenidos de esta ley, eh, señalarles de que ya hemos realizado varias reuniones, algunas con funcionarios públicos con competencia en la materia, hemos hecho otra para funcionarios municipales, para docentes, con los cuales hemos ido difundiendo las implicancias que tiene esta nueva estructura ambiental que cierra el ciclo del proceso de cambio medioambiental chileno, de la reforma de la ley del año 2011, era el círculo que faltaba, digamos, para poder desarrollar este proceso. Durante la reunión y durante la inicia, que la vamos a dejar para que pueda exponer, ustedes pueden hacer preguntas, que después las vamos a ir respondiendo en el link de preguntas y respuestas, y nos puedan ir señalando preguntas que ustedes tengan para que después que Danisa termine de exponer, podamos ir respondiendo las preguntas que ustedes realicen. Así que, sin más, volver a agradecerles y esperamos que esto sea una actividad que les pueda ser de gran utilidad, como creemos que ha sido esta difusión, y poder compartir con ustedes y poder responder las inquietudes que ustedes tengan sobre eso. Así que dejo con ustedes a Danitza Moya, que es profesional del área y que está a cargo de este proceso. Danitza, todo tuyo. Hola Germán, hola el equipo de EDUPAC, del Ministerio del Medio Ambiente, que nos ha estado apoyando en la serie de webinars que hemos estado haciendo para difundir justamente el tema de la ley SBAP, de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y también saludos a todas las personas que hoy día nos acompañan. Este es el último de los 4 webinars que hemos realizado. También realizamos una serie de webinars, primero enfocado en funcionarios ambientales, que fue un webinar con mucho contenido, lo hicimos muy rápido para poder también dejar el registro. Al final de la presentación que vamos a hacer, les voy a mostrar dónde vamos a ir alojando estos webinars, por si acaso hay alguno de acá que sea funcionario ambiental y que se lo haya perdido, porque la idea de este webinar que este es el último webinar, que es el webinar más general, es el webinar destinado a la ciudadanía, es mostrarle un poco una panóptica del proceso de implementación de la ley, algunos contenidos muy específicos, porque esta es una ley muy amplia que tiene más de 160 artículos. eh, entonces, la idea de este webinar es dar una idea general de este proceso y al final, como les decía, les voy a comentar dónde van a ir quedando alojados los otros webinars. También hubo un webinar orientado a las comunidades educativas. Entonces ahí también recogimos en un par de láminas y también esa sesión nos acompañaron especialistas de EDUPAC e hicieron también una reflexión importante, interesante, relativa a la educación al aire libre. Así que también hubo otro webinar que estuvo dedicado a los funcionarios municipales, porque también hay un instrumento interesante que pudiera ser de utilidad para la futura gestión de los funcionarios municipales en relación al cuidado de la naturaleza y a cómo se integran estas dinámicas eventualmente con sus comunidades, dando expresión así a eventualmente dinámicas virtuosas con las comunidades de las comunas. Em, Antes de comenzar la presentación, quisiera, mediante una analogía, decir, esta es una ley que estuvo mucho tiempo en tramitación, más de una década quizá. Entonces, es como una semilla que estuvo bajo tierra esperando por salir durante mucho, mucho tiempo. Y hoy estamos difundiendo esta noticia
de la implementación de la ley, porque ya la ley fue aprobada en el Parlamento, le quedan algunos detallitos para pasar a ley, que también lo vamos a ver en la presentación. Y entonces, siguiendo con la analogía, esta ley brotó la primera ramita de la semilla, que estuvo mucho tiempo bajo tierra, pero todavía falta un tiempo para que pueda darnos frutos este árbol. Y lo que vamos a hablar en esta sesión justamente es de los frutos que va a traer esta ley para nosotros como país, y que los vamos a ir viendo implementarse a poco. Así que sin más, voy a pasar a la presentación y como decía nuestro moderador Germán, en la parte de abajo de del Zoom hay un icono que se llama preguntas y respuestas. Sí, pueden también ir incorporando sus preguntas ahí para verlas al final de la sesión. Germán, me avisa si se ve, ¿ok? Sí, se ve bien. Perfecto, Ya, perfecto. perfecto. Entonces, lo primero es este hashtag de Ley para la Naturaleza, que fue el hashtag que acompañó las redes sociales en la última etapa de tramitación de esta ley, y el título de la ley, que es la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SBAP, este nuevo servicio, y también es una ley que crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SNAP. ¿Qué es este servicio SBAP? Es un servicio público que se encargará de la conservación de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas. Es independiente, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su principal instrumento es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Contará con instrumentos y una normativa robusta para la gestión de la biodiversidad tanto dentro como fuera. A continuación vamos a recoger algunas consideraciones que fueron las que más peso tuvieron dentro de su tramitación legal. ¿Cuál es la importancia de esta ley para nosotros como país? Un elemento fuerza de esta ley es que su propósito es asegurar un sistema único de áreas protegidas, con una mirada de sistema para el país y que resuelve la dispersión administrativa en la cual estaban las áreas protegidas repartidas en 5 instituciones distintas. Y de esta manera, esta institución va a poder integrar el cuidado de la biodiversidad tanto en áreas marinas, terrestres, públicas y privadas. También a poder aprobar e implementar este nuevo servicio, fortalece a los guardaparques, dado que les da mayores facultades fiscalizadoras en las áreas protegidas que hoy día no contaban, lo cual va a redundar en poder cuidar de mejor manera nuestro capital natural. Y también la implementación de esta ley va aparejada con un compromiso país que fue aprobado por la Comisión de Hacienda y también por el Parlamento en general y también refrendado por la Dirección de Presupuesto, de un mayor presupuesto para el medio ambiente y la biodiversidad, que nosotros sabemos que en Chile es muy bajito. Otro elemento importante y relevante en que nos va a ayudar esta ley es que implementar esta ley nos va a ayudar a poder implementar a su vez los compromisos que adquirió Chile en el Marco Mundial del Kunming-Montreal por la biodiversidad en el año 2022. Hay una meta que se ha hecho muy famosa, son más de 10 metas, pero hay una meta que se ha hecho famosa que es la meta 3, que dice que al 2030 el 30% de la superficie debería estar protegida. Si bien Chile ya está por sobre el 20%, poder lograr la meta y proteger el 30%, para lograr esa meta es vital poder contar con los instrumentos que nos va a proveer esta nueva ley, justamente porque nos va a permitir avanzar en otras formas de protección en ecosistemas que están muy amenazados, que están en peligro, pero que a la vez tienen un alto uso antrópico y hay mucha población que vive en ellos. Por lo tanto, las fórmulas tradicionales que antiguamente veníamos usando hasta ahora, era más difícil lograr la meta sin estos nuevos instrumentos que tiene la ley SBAP. También y finalmente, y hay que recalcar sobre todo en el momento que estamos,
La ley SBAP fue un compromiso de los últimos 4 gobiernos. Por lo tanto, tiene un carácter transversal, una política de Estado, y que finalmente se logra concretar en este gobierno, en la actual administración del gobierno del presidente Boric. Queremos destacar entonces lo transversal y que todas las voluntades se unieron para poder sacar adelante este proyecto. Cuando fue aprobado en el Congreso, fue aprobado prácticamente por unanimidad. Y finalmente también que fuera parte de las recomendaciones de la OCDE a Chile, tanto en el año 2005 y 2010, de poder completar, terminar su institucionalidad ambiental implementando este nuevo servicio. Cuando decimos que permite resolver la dispersión administrativa sobre áreas protegidas y que 5 instituciones tenían competencia en la materia, podemos ver en esta gráfica a qué nos referimos. Está nuestro conocido sistema SNASPE, que era administrado por CONAF. También están las reservas y parques marinos que caían en la tuición de Subpesca y Cernapesca. También los santuarios de la naturaleza que caían en tuición del Consejo Monumentos Nacionales. Las áreas costero-marinas protegidas de múltiples usos que están con competencia en el Ministerio del Medio Ambiente. Y también los bienes nacionales protegidos en el Ministerio de Bienes Nacionales, por nombrar algunos elementos. ¿Y cuál es lo que no es positivo de la dispersión institucional? Es que, como podemos ver en este mapa, en un mismo sector del territorio podíamos tener áreas protegidas que eran colindantes, pero que al estar administradas por distintas instituciones, no era posible hacer un mejor uso de los recursos, una mayor eficiencia, dado que se deberían duplicar el monitoreo, administraciones paralelas, duplicidades de herramientas, diferencias en los criterios de los planes de manejo que no considera esta cercanía territorial y distintas leyes y reglamentos que les eran aplicables. También es importante decir que esta ley viene en un momento en que tenemos una doble crisis, o triple más bien crisis, que es la crisis climática que estamos viviendo no solo como Chile, sino que también como país, la crisis de biodiversidad y la crisis de contaminación, que lamentablemente se potencian, teniendo como resultado que tenemos ecosistemas y territorios que cada día nos pueden proveer de menos servicios ecosistémicos. En específico, cuando hablamos de crisis de biodiversidad, y aquí podemos ver en la gráfica, Chile no está exento a esa realidad. La alta pérdida de especies a nivel mundial y que va a una velocidad nunca antes vista, nosotros la podemos ver en números en nuestro país. O, por ejemplo, el 50% de nuestros ecosistemas están en alguna categoría de amenaza a su supervivencia. Categorías tales como en estado crítico, que es la categoría de mayor amenaza, en peligro o vulnerable. Y si nos referimos a especies en específicos que han sido clasificadas, el 72% de estas especies están en una categoría de amenaza. Esta amenaza a la biodiversidad no es solo una amenaza a la biodiversidad en sí mismo, sino que también, y dado que nosotros estamos en interrelación con ellos, con los recursos naturales que nos proveen, también ha sido considerada como un riesgo global según el informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial. Y cuando estamos hablando de la crisis climática, esta ley también nos permite abordar de mejor manera, nos da nuevos instrumentos para poder abordar con estos elementos que vamos a conversar, la crisis climática. Porque también los ecosistemas, nuestra biodiversidad también nos provee de muchos servicios ecosistémicos, pero hay algunos que son muy relevantes en el contexto de cambio climático. Por ejemplo, secuestro de carbono, que es un gas de efecto invernadero, o provisión de agua en las laderas de las cuencas, nos permite regular la provisión de agua y también mejorar la retención de sedimentos para que el agua pueda ser de mejor calidad. También
los elementos orgánicos de la biodiversidad mejoran la fertilidad del suelo. Y también la misma presencia de bosques o de vegetación nos ayuda a regular los climas locales. Tanto es así que hoy en día se utiliza el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, que son opciones para mitigar los efectos, en este caso del cambio climático, de una manera que puede ser costo efectiva. Porque mantener instancias de biodiversidad, ya sean bosques, humedales, en sectores estratégicos de nuestro territorio, nos puede ayudar a aminorar desastres naturales y también a protegernos de olas de calor. También utilizar este servicio de aumento de fertilidad del suelo nos puede ayudar a mantener mejores rendimientos de de nuestra agricultura y por lo tanto nos ayuda a mantener un mejor nivel de seguridad alimentaria. Y como les mencionaba, estos sumidarios de carbono. Ahora, hablando de la ley misma, fue una larga, muy larga tramitación. La ley, el primer proyecto de ley PART entra en el 2011, el cual no tuvo mayor avance legislativo, y luego en el 2014 entra un segundo proyecto, que fue finalmente el que fue recorriendo múltiples etapas. En el año 2016 tuvo una consulta indígena muy importante, de la cual se pudieron incorporar indicaciones que quedaron finalmente en el proyecto de ley. También fue visto por comisiones en específicas, tanto del Senado como en la Cámara de Diputados, Comisión del Trabajo, Comisión del Medio Ambiente, Comisión de Agricultura. También se hicieron distintos informes financieros y uno de los puntos importantes que a finales del año 2022, principios del año 2023, nace un nuevo informe financiero sustitutivo que aumenta considerablemente el presupuesto para el nuevo servicio. Finalmente, el 14 de junio de este año es aprobado en el Congreso y con esta aprobación se está dando un histórico paso de la constitución de un servicio clave para completar la institucionalidad ambiental. ¿Y qué nos referimos cuando hablamos de institucionalidad ambiental? Nos referimos en específico a la ley 20.417 del año 2010, que establece cuál va a ser la institucionalidad ambiental de nuestro país, que en esta ley se establece y se crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente, la SMA, los tribunales ambientales, y en esta misma ley queda establecido que un componente de la ley será el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el cual comienza una tramitación separada en la cual se tuvieron que concordar en muchos actores por el territorio, finalmente cómo quedó establecida la normativa. Nosotros, ¿por qué pensamos que es histórico? Porque si nosotros vemos hacia el pasado, podemos decir que realmente fue un cambio de paradigma en la gestión del medio ambiente, la creación del Servicio de Evaluación Ambiental y también en todo lo que conocemos de la SMA. Estas dos instituciones realmente significaron un cambio de paradigma y nosotros también pensamos que de aquí a un tiempo más realmente vamos a decir que fue un gran hito, un histórico paso poder contar y aprobar este servicio de biodiversidad. ¿Qué falta que sea para que sea ley? Prácticamente estamos en el descuento. Como les decía, el 14 de junio del año 2023, el Congreso despachó el proyecto de ley al Ejecutivo. Este proyecto muy largo, de más de 160 artículos, tenía 75 que eran de quórum calificado y por lo tanto tuvo que pasar al Tribunal Constitucional para hacer control preventivo de su constitucionalidad. Este trámite ya se pasó este trámite y se envía el decreto promulgatorio al presidente y posterior a eso pasa a Contraloría. Una vez que sale de Contraloría, queda en disposición en pocos días a ser publicado. Nosotros esperamos que muy probablemente en el mes de septiembre ya podamos contar
con una ley del SBAP en vigencia. ¿Qué significa en vigencia? Que está publicada en el diario oficial, que es el paso final de este largo proceso. Otra pregunta que siempre se quiere poder entender, abordar, es cuáles son las etapas, los plazos, las dimensiones de lo que significa implementar este servicio que es esperado por la comunidad. Este es un cronograma tentativo que básicamente lo que nos ayuda es un poco a ir entendiendo las distintas etapas sucesivas en el proceso de implementación, en este caso, del servicio de biodiversidad. Estábamos en un escenario de aprobación de la ley SBAP y desde el ministerio entonces empieza una etapa de socialización de la ley, que es lo que yo les comentaba al inicio, que se hicieron webinars, charlas explicativas, y al final del webinar les voy a contar cómo ir accediendo a esos distintos insumos. También se comienzan entonces a preparar los grupos de trabajo que van a tener que ir llevando a cabo los distintos elementos que se definen en la ley. Y como yo les comentaba, en un escenario muy certero, en septiembre del 2023, en un poquito más, estamos a puertas, vamos a tener la fecha de entrada en vigencia de la ley cuando efectivamente se publique en el diario oficial. Esta fecha de publicación de la ley es un hito clave porque a partir de este hito empiezan a correr dos plazos. Se inicia un plazo de hasta un año, es un plazo máximo, pudiera ser más corto, pero hasta un año fija la ley para la elaboración del decreto con fuerza de ley que establecerá las materias para la entrada de funcionamiento efectivamente del servicio. Y se inicia también, con la fecha de publicación de la ley, un plazo de 2 años para la elaboración de los reglamentos. Si nosotros seguimos estas fechas máximas, que pudieran ser menores, podríamos estar hablando que en septiembre del 2024 eventualmente podría estar entrando en funcionamiento este nuevo servicio, y este nuevo servicio considera que tanto su primer y segundo nivel jerárquico, es decir, el director nacional y los directores regionales deban ser establecidos mediante el sistema de alta dirección pública, y también se empiecen a elaborar los concursos públicos para los funcionarios. Este nuevo servicio fue establecido por el informe financiero. Va a contar aproximadamente con 950 nuevos funcionarios adicionales a los que ya tiene CONAF y a los que ya estaban en áreas protegidas entonces, y de los cuales de estos 900 y tanto que mencioné, 570 serían nuevos guardaparques. Fue también uno de los grandes logros en la etapa de tramitación de la ley. Con eso se estaría más que doblando cuando este servicio esté en funcionamiento, operativo en régimen. Chile estaría contando con más del doble de los guardaparques para el cuidado de las áreas protegidas de nuestro país. Ese fue un gran logro y se destaca entonces en este momento. Si seguimos con nuestra línea temporal, tendríamos que en septiembre del año 2025 los reglamentos del SBAP que establecen materias tales como la creación de áreas protegidas, también declaración de ecosistemas amenazados, áreas degradadas, muchas materias que se regulan en la ley SBAP y que eventualmente podrían agruparse en 12 reglamentos temáticos. Para más detalle de los reglamentos, para nuestro público especializado que pueda estar hoy día con nosotros, podrán encontrarlo en los otros webinars que yo les hacía mención. Siguiendo nuestra línea temporal, entonces podríamos estar pensando que en diciembre del 2025 ya los sistemas que debe tener este nuevo servicio, tanto sistemas temáticos que se refieren al Fondo Nacional de Biodiversidad, a los sistemas de información, como a los sistemas propios de un servicio, sistemas de remuneraciones, sistemas de gestión de personas, gestión documental, deberían estar en pie a diciembre del 2025. Y con eso entonces podríamos llegar a el 2026 con el fin del levantamiento de los procesos del servicio. Este es un cronograma muy esquemático para que más o menos puedan hacerse una idea de los flujos de tiempos.
Estos son los títulos que tiene la ley y que han sido tratados sobre todo en el webinar que era orientado a funcionarios ambientales. Fueron tratados en un muy buen detalle por nuestro asesor legislativo que también acompañó la tramitación de la ley, el abogado experto que se llama Alejandro Correa. Él entró en todos estos títulos que tienen la flechita para los que les interese poder tener el detalle. Fue el webinar de funcionarios ambientales, donde entramos en detalle en cada uno de estos que tienen las flechitas. Ahora bien, en esta sesión vamos a hacer un paneo mucho más general y vamos a abordar solamente el título 3, algunos elementos del título 3, que son instrumentos para la conservación de la biodiversidad, que realmente son instrumentos que pueden servir a la comunidad en general, que está interesada en estos temas de conservación. Entonces, vamos a pasar con algunos tópicos de esta ley SBAP, que ya tiene número, 21.600. Entonces, lo primero, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como les decía, es uno de los principales instrumentos de esta nueva ley, que viene a integrar los distintos subsistemas que teníamos de áreas protegidas. Va a integrar, van a formar parte de este nuevo sistema las áreas que venían del antiguo sistema SNASPE, van a integrar las áreas que venían de las áreas marinas, como parques marinos, reservas marinas, y también van a formar parte de este sistema en otras condiciones, pero van a tener una mirada sistémica a las áreas protegidas privadas. ¿Cuáles son las categorías que establece esta ley de nuevas áreas protegidas de este nuevo sistema? Tenemos 6 categorías, que son las que están en círculo en esta lámina. Tenemos 3 categorías que se denominan de conservación estrictas. Un pequeño paréntesis. Durante el proceso de tramitación, finalmente se consolidó este sistema de 6 categorías, incorporando los lineamientos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de la UISN, que establecía estas tipologías como las más adecuadas, hace mucho tiempo en realidad, para la gestión de los sistemas de áreas protegidas. Entonces tenemos esta diferenciación de conservación estricta, que está la categoría de reserva de región virgen, parque nacional y monumento natural, y que dentro de otras categorías importantes tiene una prohibición de explotación de recursos naturales con fines comerciales. Y hay otro grupo de áreas protegidas, categorías de áreas protegidas que vemos acá, que son otro grupo que admite usos sustentables, como Reserva Nacional, Área de Conservación de Múltiples Usos y Áreas de Conservación de Pueblos Indígenas. Estas son las 6 categorías. Los que les mencionaba con respecto a las áreas protegidas privadas. Las áreas protegidas privadas formarán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, contribuyendo con ello a que nuestro país pueda alcanzar las metas de conservación de biodiversidad. Se establece ciertos lineamientos y disposiciones en la ley para la regulación de estas áreas protegidas privadas. Algunas de ellas se mencionan acá brevemente, que se inicia con la expresión de voluntad del propietario, también que su creación se realiza a través de un decreto del Ministerio del Medio Ambiente. El propietario deberá reducir la escritura pública y otros elementos también que son interesantes de destacar, que los planes de manejo serán elaborados por sus propietarios y aprobados mediante resolución de este nuevo servicio. Por otra parte, también una de las innovaciones que trae esta ley es que podrán contar con apoyo técnico del servicio y para su creación también podrán acceder los privados a beneficios tributarios, entre otros incentivos. ¿Por qué? Buscando poder acceder a proteger territorios que hoy en día no podríamos acceder por la falta de uso de suelo público. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de instrumentos para la conservación de la biodiversidad que en general son los que podrían más abordarse desde la perspectiva de la comunidad en general.
En primer lugar, tenemos que la ley del SBAP establece la creación de un Fondo Nacional de Biodiversidad. Este fondo buscará financiar, es muy parecido al FPA que tiene actualmente el Ministerio y tiene como objetivo financiar acciones de conservación en sectores que estén principalmente fuera de las áreas protegidas. Cuando hablamos fuera de áreas protegidas, estamos hablando de lugares que sean de interés y, para la biodiversidad. Entonces establece la ley que principalmente podrán ser en sitios prioritarios, zonas de amortiguación, paisajes de conservación, áreas adscritas a derecho real, reservas de la biosfera, etc. Ahora, este fondo, de hecho, fue establecido que tenga financiamiento una vez que el nuevo servicio ya se encuentre totalmente en funcionamiento y en régimen. Se establece que con Tesoro Público se le dé un fondo de 2.500 millones de pesos, disculpen, 2.500 millones de pesos para poder financiar estas iniciativas. Otros elementos interesantes que trae esta normativa son instrumentos económicos de conservación de la biodiversidad como prácticas sustentables. ¿Y a qué hace referencia la normativa? Como certificación, a la posibilidad de que exista la certificación y ecoetiquetado, que existan criterios amigables con la biodiversidad que pueden ser incorporados en subsidios y subvenciones sectoriales y también en acuerdos de producción limpia. También establece la creación de un sistema de certificación de biodiversidad y servicios ecosistémicos y la posibilidad de contratos de retribución por servicios ecosistémicos. Otros instrumentos relevantes son información y monitoreo. Establece esta ley que el SBAP deberá tener un sistema de información de la biodiversidad y monitoreo. Este sistema de información podrá entregar información a la comunidad y también al servicio para la toma de decisiones en relación a mejorar sus propios indicadores de biodiversidad. También se establecerán programas de monitoreo y el servicio podrá requerir información para sus múltiples sistemas. El sistema de información y monitoreo va a tener por una parte inventarios, va a tener el inventario de humedales del servicio, va a tener inventarios de ecosistemas, inventarios de especies. También se reflejará en este servicio, en este sistema de información el inventario de glaciares. Para ello también entonces va a estar en coordinación con los otros servicios y le permite entonces la ley hacer estos requerimientos de información cuando sea el caso. Por otra parte, se establece el instrumento relativo a la planificación ecológica. A través de la planificación ecológica, que deberá considerar usos de suelo, prácticas amigables con la biodiversidad, también actividades que eventualmente puedan ser perjudiciables, se va a generar un mapeo que podríamos asimilarlo a los PROT que conocemos, o a los PLADECO si estamos pensando en una escala más chiquitita, pero que justamente permite ir detectando y estableciendo cuáles son estas zonas más relevantes para la conservación de la biodiversidad. Esta planificación ecológica deberá ser tenida en cuenta en los procesos de evaluación ambiental estratégica. Deberá ser considerada. Y también en este proceso se establece bidireccionalmente la identificación de sitios prioritarios. Para eso se deberá establecer también dentro del marco de la implementación de esta ley un reglamento que establezca cuáles serán los procedimientos para la identificación de sitios prioritarios. Estos procedimientos deberán contemplar participación local de comunidades científicas en la identificación de los sitios prioritarios. También contempla instrumentos para específicamente la conservación de ecosistemas. Y acá tenemos la clasificación de ecosistemas según estado de conservación, también en línea con lo que las metodologías que establece la UISN, y que existan planes de manejo para estos ecosistemas que están amenazados. Áreas degradadas que apunta a restauración ecológica a escala de sitio. También indicaciones para la implementación de compensaciones de biodiversidad en el marco de los sistemas de evaluación de impacto ambiental. Y también, algo que les mencionaba a propósito del Fondo de Biodiversidad,
la existencia de instrumentos que también se han denominado generalmente OMEX o otras medidas de conservación por área, que puedan ser, que es un área definida, que no siendo áreas protegidas, sí es un área definida que tiene altos valores para la conservación de la biodiversidad, tales como paisajes de conservación, y ahí jugaría un rol relevante los municipios, reservas de la biosfera, sitios Ramsar, iniciativas de conservación privada marina, entre las cuales, por ejemplo, podríamos pensar que hoy en día hay algunas AMER que llevan a cabo iniciativas de conservación como dejando áreas de no-take. También podríamos considerar que pueden ser otros tipos de conservación por área. Y que por lo tanto podrían ser prioritarias para la entrega de estos concursos o fondos a través del Fondo de Biodiversidad. Finalmente, también hay disposiciones relativas a la protección y manejo sustentable de humedales. Se establece la creación de un inventario de humedales, también permiso y prohibiciones para la alteración física de humedales, en la cual se establece que, por ejemplo, hay prohibición para la alteración física permanente de humedales que estén en los sitios prioritarios que cree el SBAP, y para aquellos que no estén dentro de estos sitios prioritarios del SBAP, se establece un nuevo permiso que deberá acompañar a los actuales sistemas que hoy en día tienen para acompañar, para gestionar las alteraciones o modificaciones que puedan sufrir los humedales. Esto lo que quiero recalcar es que viene a agregarse a las disposiciones actuales y lo que busca es que en este caso el servicio pueda justamente indicar el nivel de alteración física teniendo un conocimiento técnico en la materia. Y finalmente también se establece que deben indicarse criterios de uso sustentable para los humedales. Y por último, en el marco de la conservación de especies y su variabilidad genética, hay 3 instrumentos principales. Uno son los planes de recuperación, conservación y gestión de especies que pasarían a la gestión de este nuevo servicio. También planes de prevención, control y erradicación de especies exóticas y exóticas invasoras. Y también los monumentos naturales para la protección de especies que pasarían al servicio. Con esto terminamos la presentación y como les decía, voy a contarles un poco entonces cómo podemos llegar a distintos materiales para los especializados del grupo que quisieran seguir profundizando. Acá en la página web del Ministerio, mma.gov.cl, ustedes pueden buscar el banner de ¿Sabías de la Ley para la Naturaleza? Y acá estamos estableciendo un portal en el cual vamos dejando algunas noticias que han acontecido hasta ahora en el marco de la tramitación. Acá también tenemos el boletín del proyecto de ley. Una vez que salga publicado en el diario oficial, vamos a incorporar también el link a la ley propiamente tal. Y acá vamos a hacer dentro de las próximas 2 semanas, hemos tenido respuesta de comunicaciones que vamos a generar una nueva pestaña para poder subir los distintos webinars. En todo caso, también nos cuenta EDUPAC, la División de Educación y Participación Ciudadana, que también se pueden acceder a través de las redes sociales de YouTube del Ministerio. Así que con eso les voy a dejar de compartir y la idea es, tenemos a nuestro abogado experto que también mencioné dentro de la presentación, poder dar tiempo a las preguntas que surjan. Y tenemos entonces apoyo especializado acá en este momento para ustedes. Muchas gracias por su presencia en este momento. Muchas gracias, Danisa. Yo te pediría, Alejandro, si no que nos acompañes, que puedas también, que ambos puedan tener abierta su cámara para poder iniciar la pregunta. Alejandro, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Hola, Danisa.
Vamos a leer algunas preguntas. Una pregunta de Perogrullo, pero no. La ley, hay una pregunta, ¿cuándo publican la ley? La ley está publicada. Esta es una pregunta que hacen las personas. Ahí, Germán, la respuesta es buena la pregunta, de hecho, porque según mencionó Danisa, la ley está en proceso de publicación. La ley se debe publicar, según lo dispone el artículo 75 de la Constitución, dentro de los 5 días desde que se encuentra tomado razón el decreto promulgatorio. Y eso acaba de ocurrir el día de hoy, así que de aquí a 5 días la ley debería estar publicada en el diario oficial. Perfecto. María Rosileni hizo una pregunta, ¿qué pasa si el objeto de interés de conservación desde el punto de vista de la biodiversidad pertenece a un privado y este no le interesa conservarlo, más bien lo quiere usar para fines industriales o inmobiliarios, como el caso del bosque esclerófilo, muy amenazado por pertenecer a privados, y no se le da el debido cuidado? Buena pregunta, María. La respuesta ahí, según los instrumentos que mostraba Danisa en la PPT, hay una serie de instrumentos que pueden aplicar en esos casos, más allá de las áreas protegidas, porque efectivamente cuando se trata de áreas protegidas es necesario que el propietario, el dueño, tenga voluntad de conservar. Si no así, aplican estos otros instrumentos de conservación fuera de las áreas protegidas, como por ejemplo, ya que ella misma mencionaba que encuentra amenazado, por ejemplo, el ecosistema mediterráneo del bosque esclerófilo, existe un instrumento muy ad hoc a esos fines que se llaman los clasificación de ecosistemas según estado de conservación, que es una especie como de clasificación de especies que hoy día ocurre, ¿no es cierto? Se hace un proceso de clasificación de especies según su estado de conservación y luego a las especies que se encuentran con problemas de conservación, ya sea porque están en peligro, vulnerables, en peligro de extinción, se le aplica un plan de recuperación, conservación y gestión de especies. Bueno, esto es lo mismo, pero para ecosistemas, es decir, se mira el territorio completo en su conjunto, se determina el estado de conservación de cada uno de los ecosistemas que componen el territorio del país y en base a esa información se clasifican según su estado. Y por lo tanto, si hay un ecosistema que está en categoría de amenaza, como puede ser en peligro crítico, vulnerable, le aplicará entonces un plan de manejo para la conservación de ecosistemas y que tiene por objeto incidir en el resto de los instrumentos que existen para el manejo o uso de recursos naturales, llámese cambio de uso de suelo, plan de manejo de bosque nativo, plan de manejo de pesquería, etcétera. Muchas gracias. Hay otra pregunta de don Arnoldo Carmona. ¿La labor de los fiscalizadores será preventiva o reactiva como lo es ahora? En caso de estas figuras de conservación pertenezcan a privados, ¿cómo se le exigirá cumplir con el reglamento? Bien, ahí son dos preguntas distintas, ¿no es cierto? Respecto al caso de la fiscalización, la idea aquí es que el servicio pueda fiscalizar de manera planificada en base a programas de fiscalización, tal como hoy día lo hace la Superintendencia de Medio Ambiente, que planifica fiscalizaciones anualmente a través de estos programas de fiscalización. Entonces, el servicio puede hacerlo de estas dos formas, tanto de manera planificada, en virtud de estos programas, directamente en las áreas protegidas o fuera de las áreas protegidas cuando hay instrumentos que pueden ser fiscalizados por el Servicio de Biodiversidad, o bien de manera reactiva también, evidentemente, si ocurre algún fenómeno, algún evento, ¿no es cierto?, que pudiera dar lugar a un daño ambiental, el Servicio de Biodiversidad podría ir con sus fiscalizadores, levantar un acta, ¿no es cierto?, y en virtud de esa acta, siendo ministros de fe, los funcionarios del servicio, esa acta podría constituir en el fondo evidencia necesaria para poder determinar un daño ambiental en tribunales o bien un procedimiento sancionatorio administrativo. Y respecto de lo que es el cumplimiento de en el fondo de la normativa y de los reglamentos de parte de los privados, cuando se trata de áreas protegidas,
de carácter privado, que son solicitadas por los mismos, ellos al declarar las áreas protegidas privadas asumen compromiso y tienen la obligación de elaborar planes de manejo que asimismo son aprobados por el servicio, y si bien son implementados estos planes por los privados o los terceros que ellos designen, que puede ser alguna fundación, ONG, etcétera, el servicio de biodiversidad podría ir fiscalizando el cumplimiento de esos planes, y en la medida que no se cumplen los objetivos de conservación, podrían eventualmente sancionar ese incumplimiento. Muchas gracias, Alejandro. Una persona que no se identifica dice, con respecto a las áreas de conservación privada, ¿también se le aplicará el monitoreo? Hay varias preguntas acá. ¿Cómo se garantizará la conservación efectiva de estas áreas? ¿Se les podrá retrotraer a la categoría de APP en caso de que no conserven? Ya, bien, entiendo ahí entonces que se refiere específicamente a las áreas protegidas privadas, y efectivamente, como decía antes, la administración de esos lugares es de parte de cargo, digamos, y de responsabilidad de los propietarios o de las personas que ellos designen, que pueden ser ONG, fundaciones, instituciones académicas, consultoras, etcétera. Y esas personas van a tener la responsabilidad y la obligación de administrar y de implementar el plan de manejo al cual se obligaron, y ante eventual incumplimiento el servicio de biodiversidad podría efectivamente sancionar esos incumplimientos. Por otra parte, si es que no existen, por ejemplo, incumplimientos que dan lugar a pérdida de biodiversidad o se causa un daño, eventualmente también ahí se puede sancionar a los privados y se le podría llegar a quitar, ¿no es cierto?, la calidad de área protegida privado, pero exigiéndole a los dueños del área devolver al Estado cualquier tipo de beneficio que se hubiera conferido, porque para efectos de que los privados, los titulares de predios puedan destinar a la conservación su, digamos, propiedad, entonces se establecen ciertos beneficios tributarios, etcétera, a modo de incentivo. Y en la medida que no se cumplen con esos objetivos, entonces se les pueden, digamos, exigir la devolución de los mismos, junto con la sanción que corresponda según se determine, tanto en virtud de esta ley que establece un procedimiento sancionatorio y multas que van hasta 15.000 unidades tributarias mensuales, o bien a través de incumplimiento de otra naturaleza. Por ejemplo, puede ser incumpliendo la ley de bases, digamos, del medio ambiente, que exige que algunos proyectos o actividades ingresen previamente al sistema de evaluación de impacto ambiental, y en ese caso, si hay una elusión, por ejemplo, al sistema de evaluación de impacto ambiental, las multas pueden llegar hasta 10.000 unidades tributarias anuales, es decir, son bastante altas las posibilidades de sancionar. Don Marcos González nos hace la siguiente pregunta. En relación a los humedales, ¿cómo funcionará en la práctica la ley de humedales y esta ley de SVAP? ¿Qué facultades quedarán en el MMA y en el servicio? Buena pregunta. Mira, respecto de los humedales urbanos, esta ley se entiende como de carácter complementaria, en el sentido de que la ley de humedales urbanos se mantiene vigente íntegramente, y esta ley aplica tanto a humedales urbanos como a humedales no urbanos, es decir, humedales que se encuentran en áreas rurales que no tengan un límite urbano. Y en ese sentido son complementarias las dos regulaciones, y por lo tanto no hay ningún conflicto entre las mismas. Es decir, se agregan capas de protección cuando se trata de humedales urbanos. Por ejemplo, los humedales van a estar todos dentro de un inventario de humedales, como explicaba Danisa, y entendiéndose que están inventariados los humedales, siendo urbanos o no urbanos, le aplica, por ejemplo, la exigencia de un permiso previo para poder desarrollar alguna actividad que pueda consistir en una alteración física. Sin ese permiso no se puede desarrollar esa actividad,
y es un permiso que actúa de forma complementaria a la ley de humedales urbanos que exige el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental para cualquier tipo de alteración física. Por lo tanto, tendríamos por un lado ingreso al CIA cuando se trata de humedal urbano y por otro lado la exigencia de un permiso que sería un permiso ambiental sectorial en el marco del CIA, es decir, doble exigencia dentro del marco de humedales urbanos. Gracias, Alejandro. Diego Ramírez nos hace la siguiente pregunta. La creación de áreas de conservación siempre van a depender de la aprobación del propietario del territorio. ¿O se puede evaluar casos de terrenos particulares que tengan singularidades de alto valor biológico en el país, en los cuales exista alguna fórmula del Estado para obligar a destinarlo a conservación? Buena pregunta también. Sí, ahí efectivamente para declarar los terrenos como terrenos privados como áreas protegidas privadas, se requiere la voluntad, y no solo la voluntad, sino que también el compromiso de largo plazo de parte de los propietarios, porque la verdad que se comprometen a, por ejemplo, implementar los planes de manejo, y los planes de manejo exigen acciones concretas, acciones positivas que requieren incluso financiamiento. Entonces, sin la voluntad de los propietarios, la verdad que no se puede destinar un área como área protegida. Ahora bien, existen otros instrumentos, como explicaba antes, que pueden afectar o de alguna manera gravar la propiedad privada, ¿no es cierto?, estableciendo alguna especie de limitación al dominio, aún incluso sin la voluntad de los propietarios. Tal es el caso, por ejemplo, de los sitios prioritarios para la conservación, que tienen una serie de efectos legales a partir de esta ley, y que de alguna manera, si bien no son área protegida, sí son lugares que se destinan a la conservación y que el objetivo final es que en algún minuto esos sitios prioritarios lleguen a ser áreas protegidas, ya sea declarándolos a solicitud de los propietarios o bien el Estado pudiendo, no sé, a través de incentivos, lograr esa afectación voluntaria o bien incluso llegar a la expropiación si es que procede con el pago debido de la indemnización correspondiente. Gracias. Otra pregunta que hace aquí don Jorge Elgueta. En la acuicultura, ¿cómo se aplicará? Perdón, ¿en la acuicultura qué cosa? Acuicultura. No entendí la pregunta. Me imagino que se referirá a la acuicultura, al tema, no sé si más hídrica. Germán, ¿Sí? quizás ahí podemos pedirle a la persona que reformule la pregunta y diga a qué se refiere y por mientras pasamos a la siguiente. Perfecto. Le pediríamos a don Jorge que nos ayude a explicar un poco más la pregunta. Rolando Díaz nos pregunta de qué manera se incorporará la Comisión de Pueblos Originarios en la ley de SBAP. Bien, esa es una excelente pregunta, porque el tema de los pueblos originarios y del cumplimiento de los estándares de pueblos indígenas, estándares internacionales, en el marco de la tramitación de esta ley fue un tema bastante debatido. Sin- y a partir principalmente del desarrollo de un proceso de consulta en el marco del convenio 169 de la OIT, ¿no es cierto?, que obliga a los estados a consultar a los pueblos indígenas cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que puedan ser susceptibles de afectarlos directamente. Y este fue el caso. Han sido pocos los proyectos de ley que se han sometido a consulta indígena. Este proceso se sometió el año 2016 a consulta indígena y duró aproximadamente un año. Participaron más de 10.000 personas, 2.500 organizaciones representativas de pueblos indígenas en todo Chile. Y a partir de ese proceso se incorporaron algunas medidas. Por ejemplo, se incorpora la obligación de someter a consulta indígena toda vez que una declaración de área protegida sea susceptible de afectar a un pueblo indígena en particular en función del territorio. O lo mismo respecto de la elaboración del plan de manejo. Asimismo, en cuanto a las concesiones que se pueden otorgar dentro de áreas protegidas,
se establece una obligación de darle preferencia a las comunidades indígenas que hayan dentro del territorio del área protegida, también se crea una categoría específica de conservación de pueblos indígenas que puede ser solicitada por ellos mismos de forma voluntaria, ya sea en tierra indígena o en espacios costeros marinos de pueblo originario, que es una figura legal que afecta un espacio marítimo en donde las comunidades o asociaciones indígenas administran ese espacio determinado, ¿no es cierto?, para fines culturales o de usos consuetudinarios. Entonces, en definitiva, hay una serie de elementos que, digamos, que hacen concluir que esta ley tiene considerado absolutamente la visión de los pueblos indígenas, tanto en materia como procedimental, de someter a consulta algunas medidas en el marco de esta ley, o de manera sustantiva a través de estas figuras especiales de conservación, o también unas excepciones especiales respecto de las actividades de uso consuetudinario o ancestrales que desarrollan algunas comunidades indígenas dentro de áreas protegidas. Gracias, Alejandro. Diego Ramírez nos pregunta, el SAC es actualmente administrador y fiscalizador de la ley de caza, establece especies protegidas de fauna y prohíbe su caza o captura. Teniendo esta actividad impacto en la conservación de la biodiversidad, ¿seguirá estando en la administración del SAC o pasará al servicio? Buena pregunta. Dentro de las áreas protegidas, la definición es que todas las leyes sectoriales, tanto ley de caza, ley de pesca recreativa, ley de bosque nativo, quedan bajo la competencia del Servicio de Biodiversidad. Es decir, el Servicio de Biodiversidad, a través de sus guardaparques fiscalizadores, va a hacerse cargo de estas leyes sectoriales dentro de las áreas protegidas. Sin embargo, fuera de las áreas protegidas, para evitar conflicto o duplicidad de competencia entre los distintos servicios, la regla general sería que se mantiene en los servicios sectoriales, como el SAC en el caso de la ley de caza, o CONAF en la ley de bosque nativo, sin perjuicio de que por un criterio de eficiencia se pueda convenir entre las dos instituciones de que el servicio de biodiversidad pueda ir a fiscalizar en determinados lugares el cumplimiento de esas leyes. Muy bien. Isabel Prieto nos pregunta, ¿cómo cambiaría con esta ley con un santuario de la naturaleza que es administrado hoy por una municipalidad y que no ha cumplido no ha cumplido su plan de manejo, aumentando el grado de deterioro del santuario? Bien, en ese caso, como explicaba antes, se establece la exigencia por parte de los administradores y o propietarios de áreas protegidas privadas, y es básicamente el caso de los santuarios de la naturaleza que se han creado últimamente, generalmente sobre áreas protegidas privadas, digamos, sobre predios privados, que tienen la obligación de cumplir con el plan de manejo, ¿ya? Y si no cumplen con esa obligación, quedan sometidos a una potencial sanción por parte del Servicio de Biodiversidad. En el caso específico, no sé de qué santuario se trata ni de qué municipalidad, pero si la municipalidad asume la responsabilidad de implementar el plan de manejo, tiene que, digamos, quedar sometida a la potencial sanción por incumplimiento, ¿ya? Eso es un poco el sentido, si no, no tiene mayor efecto que alguien se comprometa a algo que después no lo cumpla y que más encima termine en un resultado más negativo de lo que tenía anteriormente a su creación como área protegida. Otra pregunta de don Rolando Díaz. ¿Existen mecanismos de comanejo integrado a los fines culturales de las actuales áreas silvestres protegidas y otras? Sí, excelente pregunta. De hecho, existe un artículo específico de la ley, que es el artículo 68, que se llama participación en la gestión de las áreas protegidas. A través de convenios de participación en la gestión de las áreas protegidas se pueden incorporar organizaciones
tanto comunidades indígenas o asociaciones indígenas, organizaciones locales o autoridades locales incluso, llámese municipios o hasta gobiernos regionales, en la gestión compartida de las áreas protegidas, donde el servicio de biodiversidad va a seguir administrando, no va a salir de esa administración siempre, tratándose de áreas protegidas del Estado, va a ser el servicio de biodiversidad que administra. Sin embargo, se pueden establecer estos convenios para incorporar en la gestión a estos otros actores y por lo tanto materializar ese concepto de la gestión compartida. Otra pregunta de don Rolando. ¿Se incorpora la educación ambiental de forma concreta en la ley? La educación ambiental es un eje, de hecho, en virtud del cual se pueden otorgar concesiones dentro de áreas protegidas del Estado a organismos privados o incluso públicos como en municipios, colegios, etc. Y para lo cual se pretende incentivar justamente el desarrollo de la educación ambiental en un marco regulado dentro del área protegida, ¿no es cierto?, cumpliendo los objetivos de conservación del área, pero también fomentando este tipo de uso público que, asimismo, como la investigación científica, la educación ambiental y el turismo ambientalmente responsable, son los tres tipos de actividades que se entiende pueden ir en beneficio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas si se hace de manera correcta y ordenada, organizada. Francisca Ruiz nos pregunta cuál es la diferencia entre áreas protegidas privadas y el derecho real de conservación. Bien, buena pregunta también. Las áreas protegidas privadas son áreas, ¿no es cierto?, de propiedad privada que los titulares de las mismas han solicitado su declaración por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Es el Ministerio de Medio Ambiente, a través de un decreto supremo, que las designa como área protegida y forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y en virtud de ello se asumen ciertos compromisos. El privado está obligado, por ejemplo, a elaborar un plan de manejo y el Servicio de Biodiversidad aprobará ese plan de manejo por resolución si es que cumple con los requisitos y luego a implementar ese plan de manejo. Y siendo área protegida privada, o como también ocurre con las áreas protegidas del Estado, se encuentran sometidas no solo al cumplimiento de los planes de manejo, sino también a regulación estricta. Por ejemplo, establece una serie de prohibiciones que aplican dentro de las áreas protegidas. En el artículo 108 están definidas y hay una serie de conductas que se prohíben su realización por parte de personas ajenas a la administración. En cambio, el derecho real de conservación es un gravamen al dominio por el cual el dueño, el propietario, ¿no es cierto?, lo constituye en favor de un otro, de un tercero, para más que nada imponerse una obligación de no hacer ciertas cosas, por ejemplo, de no hacer un desarrollo inmobiliario en su predio, de no hacer un desarrollo industrial de determinadas actividades productivas, pero no implican una obligación de hacer como lo es la gestión del área protegida. Por ejemplo, en el derecho real de conservación no quedan obligados a contar con guardaparques, a implementar un plan de manejo, a tener una gestión activa del área. Esa diría yo que es básicamente la principal característica, pero son bastante complementarias entre sí. Dos preguntas nos quedan. Una, Jorge Elgueta trató de precisar un poco más sobre el tema acuícola. Me refiero a cómo puede impactar el desarrollo del sector acuícola la normativa expuesta en cuanto a concesiones, etcétera. Bien, esta fue una de las materias más discutidas en la tramitación de la ley, sobre todo en la última etapa, dentro de la comisión mixta que se conformó entre diputados y senadores, producto de algunos rechazos que hubo a los cambios que propuso la Cámara, respecto específicamente de la ley de pesca, y en el artículo 158 establece la regulación para las actividades de acuicultura en áreas protegidas. Se discutió largamente y finalmente quedó básicamente lo que establece el proyecto de ley en el artículo 92 y 93,
respecto de que hay que distinguir, ¿no es cierto?, los dos grandes grupos de áreas protegidas. Las áreas protegidas de carácter de conservación estricta, que la explicaba Danisa en su presentación, que son Parque Nacional, Reserva Región Virgen y Monumento Natural. En aquellas se prohíbe la explotación de recursos naturales con fines comerciales y por lo tanto no se puede desarrollar actividades de acuicultura ni con especies nativas ni con especies exóticas como lo es la salmonicultura. Sin embargo, respecto del otro grupo, que son las categorías de conservación un poco más flexibles que permiten uso sustentable, como Reserva Nacional, área de conservación de múltiple uso o área de conservación de pueblos indígenas, hay que evaluar caso a caso la posibilidad o la compatibilidad más bien respecto de la acuicultura y, por ejemplo, tratándose de acuicultura con especies nativas, de una escala más o menos razonable o desarrollada, por ejemplo, por comunidades locales dentro de un área que permite uso sustentable como la área de conservación de múltiple uso, perfectamente podría desarrollarse. Sin embargo, tratándose de salmonicultura de magnitud industrial en una reserva nacional, perfectamente podría establecer en el plan de manejo del área protegida que ese tipo de actividades son incompatibles y por lo tanto podrían quedar prohibidas y podría por lo tanto evitar que se otorgue la concesión o una vez otorgada podría evitar que se desarrolle la actividad producto de esta incompatibilidad. Entonces, en definitiva, lo que rige de aquí en adelante es la regulación que establece la ley SBAP en el artículo 92 y 93. Y la última pregunta, Alejandro, Arnoldo Carmona. ¿Las playas y borde costero también son de interés de este servicio? ¿Se puede proteger un sector de playa? Por supuesto que sí. De hecho, las playas y el borde costero y más bien la zona costera, que es un concepto un poco más amplio que el borde costero, generalmente en nuestro país son áreas con un valor natural especial, ¿no es cierto? De hecho, así lo reconocen desde la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, el artículo 2.1.18, que establece que los bordes costeros y lacustres son áreas de valor de recurso natural para su protección y que por lo tanto se pueden fijar normas específicas, especiales, ¿no es cierto?, en consideración a sus características. Pero por lo demás, perfectamente podría, ¿no es cierto?, entenderse que los bordes costeros y la playa en general son humedales y tal como lo establece la definición de humedales que tiene la ley, que es consistente con la ley de humedales urbanos y con la ley Ramsar y con el convenio de Ramsar, hasta los 6 metros de profundidad, quedarían sometidos, por tanto, los bordes costeros y lacustres a la regulación de humedales, que estando en un inventario nacional de humedales, requiere un permiso previo a la alteración física y por lo tanto no se pueden alterar físicamente sin contar con ese permiso, que además tiene por objeto que no se produzca un daño permanente en la estructura y función del humedal. Entonces, la respuesta en definitiva es, efectivamente sí, es de importancia para esta ley y para este servicio. Gracias, Alejandro. Hay mucho interés, hay bastante interés. Yo les pediría que pudieran, Danisa, si pudiéramos ir cerrando ya esta reunión y motivando a la gente. Estos van a ser los primeros encuentros. Este es un camino que se está iniciando, que como lo explicó muy bien Danisa en su proceso y Alejandro en su respuesta, y por lo tanto vamos a poder participar. Danisa. Sí, las últimas palabras al cierre, así siguiendo la línea que nos indica Germán, justamente es un proceso que se está abriendo ahora con la publicación de la ley y es de muy largo alcance. La ley, como yo les decía la analogía al principio, está recién saliendo de la semilla, pasó mucho tiempo dormida en la tierra y hoy día estamos viendo la primera semilla de esta ley y tiene que crecer, transformarse en árbol para poder disfrutar de los frutos o que nos va a dar como sociedad. Un poco los frutos los que queríamos poder transmitir, que se puedan ir acercando a la ley, poder también
Van a haber instancias de participación en la elaboración específica de los instrumentos, y esa justamente es la idea, ir acercando a la ciudadanía a estas nuevas normativas y estas nuevas oportunidades que se van desarrollando. Así que gracias a todos y que les vaya muy bien en sus territorios. Muchas gracias también a todos y el compromiso nuestro como servicio, como ministerio, es seguir trabajando estos temas y poder compartirlo y seguir desarrollando. Este es el comienzo de algo, así que no hay que inquietarse en términos de no poder expresarlo todo o cosas que quedan en expresar. Alejandro, ¿te gustaría hacer alguna precisión? No, básicamente agradecer todo el interés de parte de los que estuvieron presentes hoy día, las preguntas muy interesantes, se nota que están bien a caballo de todos estos temas, así que nada, seguir invitándolos a seguir participando de todos los procesos que vayamos desarrollando. Desde luego, la implementación de este servicio es un desafío enorme que requiere la participación de muchos actores, y la ciudadanía también es clave para ir empujando la mejor implementación de este servicio y de la ley, ¿no es cierto? Que además le da de cierta manera algunas responsabilidades a la ciudadanía en materia de participación en la elaboración de ciertos instrumentos, o la posibilidad de ir denunciando también ciertos incumplimientos por parte de terceros, etcétera. Así que esto también es un llamado, digamos, a seguir participando de forma activa y responsable con la naturaleza, que finalmente es un deber de todos nosotros. Muchas gracias y uno no puede dirigir esta reunión, así que este es el comienzo de algo, así que muchas gracias por participar. Alejandro, Danisa, asistentes.